Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy vamos a tocar un tema que, la verdad, levanta cejas y genera preguntas. Hablamos de la relación formal y, para muchos sorprendente, que mantuvo durante casi una década la sociedad Watchtower, bueno, la entidad legal de los testigos de Jehová con las Naciones Unidas. Sí, la ONU. Y claro, la sorpresa viene, pues de su postura tan conocida, ¿no? Esa neutralidad política estricta. De hecho, en sus publicaciones, bueno, no se cortan en criticar organismos como la ONU. Llegan a llamarla parte de la bestia salvaje del Apocalipsis. Exacto. Y esa bestia, en su teología, representa los gobiernos humanos que se oponen al reino de Dios. O sea, algo muy negativo. Pues eso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo encaja eso con tener una asociación formal con la ONU? Y no un día, casi 10 años. De 1992 a 2001. Ahí está el quid de la cuestión, ¿verdad? Ahí está, sí. Una aparente contradicción. Para intentar entender esto, hemos revisado varias cosas. Análisis sobre el tema. Comunicados de la propia ONU. Artículos de prensa. Sobre todo uno clave de The Guardian. Y también comentarios de observadores, gente que estuvo dentro. Exacto. Así que, a ver, el objetivo hoy es desgranar esto. ¿Qué tipo de asociación era? ¿Por qué se hizo? ¿Cómo se mantuvo ahí discretamente tantos años? ¿Y por qué terminó tan de repente? Venga, vamos a meternos en faena. Empezamos por el principio. ¿Cómo surgió? Vale, pues parece que todo arranca en 1991. Ese año, la Watchtower Society solicita ser reconocida como organización no gubernamental, una ONG, Ajá. asociada a un departamento específico de la ONU, el Departamento de Información Pública, el DPI. Vale, el DPI. La solicitud se acepta y en febrero de 1992, pues, se hace oficial. Y ahí empieza esa relación formal de casi una década. Una década. Febrero del 92. Entendido. Sí, y aquí es muy importante entender qué significaba ser una ONG asociada al DPI. Claro. Porque, y hay que insistir en esto, no era una membresía política como la de un país. No estaban en la Asamblea General, imagino. Exacto. No tenían voto, ni asiento en la Asamblea, ni nada de eso. Era una categoría diferente, dentro de la parte de información de la ONU. Entendido. O sea, no decidían políticas mundiales, pero sí tenían un vínculo oficial reconocido. Pero ¿era solo un papel, un sello sin más importancia o...? Pues ahí está lo interesante. No era solo un título. Según los propios documentos de la ONU, y hay cartas que lo mencionan como una de Paul Heffel, del DPI de aquellos años, Sí. ser una ONG asociada al DPI implicaba compromisos. Y compromisos serios, nada triviales. ¿Compromisos? ¿De qué tipo? A ver, que aquí es donde la cosa se pone interesante. Efectivamente. Lo fascinante es que los criterios eran muy claros. Para mantener ese estatus, las ONGs asociadas al DPI tenían que cumplir principalmente dos cosas. Primero, y esto es clave, la obligación de apoyar y respetar los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Ostras, ¿apoyar la Carta de la ONU? Pero, vamos a ver, eso choca de frente con lo de la neutralidad, ¿no? Y con esa visión de la ONU como parte del sistema que rechazan. Me cuesta verlo. Exactamente. Ese es el núcleo de la contradicción o de la aparente contradicción. Apoyar formalmente los principios de una organización que doctrinalmente consideras parte de la bestia salvaje, pues es llamativo como mínimo. Ya lo creo. Pero es que había más. El segundo requisito era que la ONG asociada debía demostrar que tenía capacidad y, sobre todo, el compromiso activo de llevar a cabo programas informativos eficaces sobre las actividades y los objetivos de la ONU. Programas informativos. Espera, ¿quieres decir que tenían que contarle a sus fieles o al público lo que hacía la ONU? Promocionarla, en cierto modo. Pues eso es lo que se desprende de los requisitos formales, llevar a cabo programas informativos eficaces. La idea era diseminar información sobre la ONU entre su gente, su audiencia. Madre mía. Y de nuevo, pues choca frontalmente con la doctrina de no meterse en política, de no promover las agendas de las organizaciones del mundo. Claro. Así que, sobre el papel, la asociación iba mucho más allá de ser un simple trámite. Requería un alineamiento y una promoción activa que parecen incompatibles con lo que los testigos de Jehová siempre han dicho públicamente. Entonces, recapitulemos un momento. Tenemos una asociación formal desde 1992.
con unos requisitos que, vistos desde fuera, parecen, pues eso, totalmente contrarios a su doctrina sobre neutralidad y sobre la ONU. Y esta situación se mantiene así, sin más, casi 10 años. Nadie se dio cuenta antes. Pues así fue, casi una década entera, de febrero del 92 a octubre de 2001. La Watchtower mantuvo este estatus de ONG asociada al DPI y sí, parece que pasó bastante desapercibido para el público general y, bueno, seguramente para la mayoría de sus miembros también. Hasta que saltó la liebre, como se suele decir. ¿Qué pasó? ¿Cómo salió a la luz? El punto de inflexión fue el 8 de octubre de 2001. Ajá. Ese día, el periódico británico The Guardian publica un artículo y pone el foco justo en esto, en esta relación. Anda. El titular, el contenido, revelaban la existencia de esta asociación formal. Y claro, como era de esperar, pues causó sorpresa, revuelo, sobre todo entre la gente que conocía la postura habitual de los testigos sobre la ONU. Imagino. The Guardian, además, que no es un periódico cualquiera. Claro. Y la publicación de ese artículo fue como apretar un botón. La reacción de la Watchtower Society fue, increíblemente rápida. Rápida. Sacaron un comunicado, intentaron explicarlo, matizarlo. Mucho más drástico. Al día siguiente de publicarse el artículo en The Guardian, o sea, el 9 de octubre de 2001, Sí. ese mismo día, la Watchtower envía una carta a la ONU, solicitando la terminación inmediata de su asociación con el DPI. Inmediata. Inmediata. Y la ONU, pues, la procesó igual de rápido. Según los registros oficiales de Naciones Unidas, la desvinculación se hizo efectiva ese mismo día, el 9 de octubre de 2001. Vaya. O sea que duró casi 10 años la cosa. Sale en el periódico el día 8 y ¡zas! El día 9 se acabó todo. Tal cual. Eso sí que reaccionar rápido. Casi parece, no sé, una maniobra de emergencia. La velocidad es sorprendente. Desde luego, la secuencia temporal es muy clara, ¿no? Día 8, publicación. Día 9, solicitud de baja. Día 9, baja efectiva. Sugiere una relación causa-efecto bastante directa. La publicidad del asunto parece que fue lo que lo precipitó todo. Claro, una vez que The Guardian lo destapó, la presión debió ser enorme. La contradicción era demasiado evidente, ¿no? Una vez que se hizo pública. Exacto. ¿Qué dijeron? Quiero decir, oficialmente, para justificar esos 10 años y ese final tan abrupto. Alguna explicación tuvieron que dar, imagino. Sí, la dieron. Ante la polémica que se montó, sobre todo entre sus miembros, exmiembros, pues la organización dio una explicación oficial. A ver. En varias comunicaciones, internas y a medios, la postura de la Watchtower fue que habían solicitado esa asociación como ONG ante el DPI con un único motivo, muy práctico y muy específico. ¿Y cuál era ese motivo, según ellos? Pues afirmaron que el objetivo era, simple y llanamente, obtener acceso a la biblioteca de la ONU en Nueva York. ¿La biblioteca? Sí, que necesitaban usar sus fondos, sus recursos para investigar, para temas históricos, contextuales, para sus publicaciones. Ya. Insistieron mucho en que nunca hubo intención de apoyar políticamente a la ONU, ni de promoverla, ni de seguir sus principios, a pesar de lo que dijeran los papeles de la asociación. Básicamente vinieron a decir: solo queríamos la tarjeta de la biblioteca. Solo queríamos la tarjeta de la biblioteca. Suena un poco simple, ¿no? Para justificar una asociación de 10 años con compromisos formales. Bueno, esa fue la explicación, centrada puramente en la necesidad de información. Pero claro, esta justificación fue cuestionada casi al momento, por críticos, observadores y de forma muy significativa por gente que había estado dentro de la organización. ¿Y por qué la cuestionaban? ¿Qué argumentos daban para decir que eso no cuadraba? El principal argumento, y aparece una y otra vez, es que el acceso a la biblioteca de la ONU, la Dag Hammarskjöld, que es muy buena, sí, pero que el acceso no estaba ni solía estar restringido solo a las ONGs asociadas al DPI. Ah, o sea que se podía entrar de otras formas. Eso señalan los críticos, que normalmente la biblioteca estaba abierta a investigadores, académicos, periodistas, incluso al público general, con ciertas condiciones, claro, pases temporales, acreditaciones. Entiendo. No era imprescindible tener el estatus formal de ONG asociada al DPI, con todo lo que implicaba, solo para consultar libros o documentos. Había otras vías menos comprometedoras, si esa era la única necesidad real. Vale.
O sea, la crítica es, si solo querían los libros, ¿por qué firmar un papel que te obligaba a apoyar la Carta de la ONU y a difundir lo que hacían? Esa es la pregunta clave, ¿no? Precisamente. Esa es la incongruencia que se señala. Y fíjate, es interesante ver cómo esto caló especialmente entre exmiembros. Sí. Se mencionan discusiones en foros de Internet, hilos en Reddit, donde antiguos testigos expresaban su sorpresa y, en algunos casos, su indignación. Normal, me imagino. Para ellos, claro, criados en esa doctrina tan estricta de separación del mundo, de sus instituciones, pues la noticia fue un shock. ¿Y qué decían en esos foros? También lo de la biblioteca. Sí, ese argumento salía mucho. Insistían en que la excusa de la biblioteca no se sostenía, que no hacía falta ser ONG para usarla. Hay una cita por ahí de un comentario en Reddit que lo resume bien. Decía algo como: A ver. afirmaron que lo hicieron para poder usar la biblioteca de la ONU, pero al convertirse en ONG tuvieron que aceptar respaldar los objetivos de la agencia. Clarísimo. Captura muy bien esa percepción. El fin que alegaban la biblioteca no parecía justificar los medios, hacerse ONG asociada con todo lo que implicaba. Vale, entonces tenemos la explicación oficial, la de la biblioteca, y la crítica, que no hacía falta y que además ser ONG implicaba apoyar a la ONU. Si juntamos todo esto, ¿se sostiene por algún lado la explicación de la biblioteca o queda muy débil? Pues a ver, si nos atenemos a los requisitos formales del estatus de ONG asociada al DPI, tal como los describe la ONU, la justificación de la biblioteca parece, para muchos, insuficiente o muy insuficiente. Claro. Esos requisitos, como decíamos, iban mucho más allá de un simple permiso para entrar a leer. Exigían apoyar la carta, difundir información. Asumir esas obligaciones parece desproporcionado si lo único que querías era consultar documentos. Entonces la crítica principal es esa, que la explicación oficial choca con los hechos documentados sobre lo que significaba ser ONG asociada al DPI. Exactamente. La discrepancia fundamental está ahí, entre esa explicación tan práctica y limitada que dieron después, la biblioteca, y los compromisos formales de apoyo que, según la ONU, aceptaron al entrar. Compromisos que, además, parecían ir en contra de su propia doctrina. Ya. Así que si repasamos la documentación, los comunicados, hay un hecho claro, ¿no? Incontrovertible. La Watchtower Bible and Tract Society estuvo formalmente asociada al DPI de la ONU como ONG, desde febrero del 92 hasta el 9 de octubre de 2001. Eso es un hecho, confirmado por la ONU y reconocido por la propia Watchtower al darse de baja. Vale, o sea que la relación existió, eso no se discute. Punto. No, sobre la existencia de la afiliación formal no hay duda. La controversia real, lo que sigue generando debate, no es el sí existió, sino el por qué, y la aparente contradicción con su doctrina de neutralidad y de separación del mundo. Entendido. Y claro, ligado a eso, pues la validez de la explicación oficial que dieron para justificarlo, sobre todo viendo la rapidez con la que se salieron en cuanto se hizo público. Entendido. La polémica está en el por qué y en el cómo encaja esto con sus creencias. Esto, claro, plantea una pregunta importante sobre la coherencia, ¿no?, entre lo que se dice y lo que se hace. Sin duda, pone sobre la mesa esa posible tensión. La tensión entre la doctrina pública de una organización y ciertas decisiones o prácticas internas. Decisiones quizás motivadas por razones prácticas que no siempre se comunican abiertamente o que pueden parecer, incongruentes con los principios. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Si tuviéramos que resumir lo esencial de esta exploración, ¿cuáles serían los puntos clave para que nos queden claros? Pues venga, hagamos un resumen rápido. A ver, primero, hubo una asociación oficial Watchtower ONU-DPI como ONG. Casi 10 años, 92-2001. Hecho. Correcto. Segundo, ese estatus implicaba, según la ONU, apoyar la carta y difundir información sobre la ONU, compromisos formales. Vale. Tercero, se acabó de golpe, al día siguiente de que The Guardian lo publicara. Terminación súbita. Exacto. Y cuarto, la explicación oficial de la Watchtower fue: solo queríamos acceso a la biblioteca. Pero esta explicación es muy cuestionada.
cuestionada porque, según los críticos, se podía acceder de otras formas y porque ser ONG implicaba mucho más que eso. Precisamente. Esos son los hechos centrales y los puntos de debate que surgen de las fuentes. Y más allá del caso concreto, esto da que pensar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Invita a una reflexión un poco más amplia. Algo para darle vueltas. ¿Sobre qué exactamente? Pues sobre cómo las organizaciones, sobre todo las que tienen ideologías o doctrinas muy marcadas, muy firmes, cómo gestionan esas tensiones que a veces surgen, tensiones entre sus principios y las necesidades prácticas del día a día, necesidades operativas, informativas, estratégicas. Claro, eso pasa en muchos sitios. Exacto. ¿Y qué ocurre cuando las decisiones que toman para manejar esas tensiones, quizás buscando ser pragmáticos, salen a la luz y parecen contradecir el discurso oficial? Uf, complicado. Este caso concreto puede verse como un ejemplo interesante de eso, de la comunicación institucional, la transparencia, la gestión de la coherencia, tanto interna como externa. Sobre todo en organizaciones grandes cuando se enfrentan a situaciones, potencialmente incómodas o contradictorias. Plantea preguntas difíciles. Sí, preguntas sobre dónde está la línea entre adaptarse a lo práctico y mantener los principios intactos, y cómo se comunican, o si se comunican, las decisiones que se toman en esa frontera tan delicada. Es algo sobre lo que, merece la pena reflexionar, creo yo, en un mundo donde estas tensiones son cada vez más visibles.